¿Cómo están amigos? Sean bienvenidos a otro episodio de Liposucción Mental en donde vamos a estar sacando la basura para retener lo que vale la pena. Y en este día vamos a continuar con el capítulo 19 del libro de Lucas en el versículo 28. En la nueva traducción viviente es en la cual estoy leyendo y en la descripción te dejo esta versión para que puedas leer junto conmigo. Vamos a comenzar. Dice, entrada triunfal de Jesús. Después de contar esa historia, Jesús siguió rumbo a Jerusalén caminando delante de sus discípulos, y ahora sí, más cerca de Jerusalén. Al llegar a las ciudades de Betfagé y Betania, en el monte de los olivos, mandó a 2 discípulos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. Al entrar, verán un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta, ¿por qué desatan al burrito? Simplemente digan, el Señor lo necesita. Así que ellos pues fueron y encontraron al burrito tal como lo había dicho Jesús. A ver, recordemos ya en este punto, pues sus discípulos habían visto cosas impresionantes. Así que si el Señor les estaba mandando a hacer algo, y en este caso encontraron un burrito y que lo iban a desatar, ahora sí que sin el permiso de nadie, pero después si alguien les preguntaba decirles, el Señor lo necesita, o sea, el Señor Jesús, la fama del Señor Jesús ya se había extendido, ya había llegado a todos los lados de ahí, de cercanos, en donde él había hecho su ministerio, había trabajado en lo que él estaba haciendo, en estar compartiendo y haciendo milagros, a revelarles el reino de Dios a todas las personas. Ya la gente estaba expectante, ¿no? De qué es lo que el Señor, por dónde iba, ¿no? Hacia dónde se dirigía. Entonces ellos fueron, yo recuerdo de chico que decía, ¡ay! ¿Cómo fueron estas personas, ¿no? Estos discípulos y quién sabe qué habrán pensado? Pero ahorita que lo estaba leyendo dije, bueno, pues ya habían visto tantas cosas que probablemente dijeron, pues no se les iba a hacer raro encontrar a un burrito, que el Señor les estaba diciendo. Así que bueno, dice, así que ellos fueron y encontraron el burrito tal como lo había dicho Jesús. Y efectivamente, mientras lo desataban, los dueños les preguntaron. Yo creo que a mí me hubiera dado mucha pena estar ahí tratando de desatar al burrito y esperando que alguien me fuera a decir, hey, ¿qué estás haciendo con ese burrito? ¿Por qué lo desatas? Pero bueno, ellos fueron en la palabra del Señor sabiendo que todo iba a salir bien, como Jesús les había dicho. Por alguna razón Dios les estaba pidiendo esto. Claro que sí, vamos a ver más adelante. Dice, ¿por qué desatan ese burrito? Y los discípulos simplemente contestaron, el Señor lo necesita. Entonces le llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima para que él lo montara. Y aquí las personas sabían a quién se refería. El Señor se refería al Señor Jesús. Así que ellos yo creo que se emocionaron y dijeron, wow, el Señor lo necesita. No, sí, llévatelo, llévatelo, llévatelo. A medida que Jesús avanzaba, la multitud tendía sus prendas sobre el camino delante de él. Ellos empezaron a poner sus prendas, pusieron sus prendas sobre el burrito para que Jesús no se sentara sobre el burrito así, ahora sí que en su cabellera del burrito. Pusieron todas sus ropas y sus ropas en el camino, ¿no? Como para marcar ese camino, ¿no? Que ahí va viniendo Jesús. Dice, 37. Cuando llegó a donde comienza la bajada del Monte de los Olivos, todos sus seguidores, o sea, recordemos aquí sus discípulos, los más cercanos eran los 12, ¿no? Pero tenía muchísimos más. Y ve lo que dice aquí. Todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. Todos sus seguidores se empezaron a gozar y a decir, wow, sí, 38. Bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor. Ellos ya habían entendido en ese momento que Él era el Mesías, el Rey que Dios mismo había enviado. Dios mismo hecho carne. Paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. Pero aquí hay como un sabor agridulce porque ellos ya estaban reconociendo que Jesús era el Mesías, pero recordemos qué idea tenían ellos del Mesías, que iba a ser un rey terrenal, que iba a restablecer la gloria del reino de Israel, no que venía a morir por los pecados, resucitar y liberarnos de la muerte eterna. Así que esto es muy importante.
Ahora, también muchos empezaron a alabar al Señor y empezaron a ponerse ahora sí que así de jubilosos, porque al ver que Jesús venía montado sobre un burrito, esa era una señal de una profecía que ya se había hablado, de que así iba a venir el Mesías. Entonces, por eso la gente dijo, wow, Jesús en este momento ya estaba completamente sin ninguna, ¿cómo se podrá decir? Ya directamente le estaba diciendo, yo soy el Mesías. Cumpliendo esta profecía y con esta símbolo pues de que él venía sobre este burrito, cumpliendo esa profecía, ya le estaba diciendo yo soy el Mesías. Entonces por eso todos se pusieron súper alegres y contentos. 39. Algunos de los fariseos que estaban entre la multitud decían, Maestro, reprende a tus seguidores por decir cosas como esas. En primer lugar, ya sabíamos que le tenían envidia a Jesús, no querían que la gente estuviera reconociendo a Jesús más que a ellos. Pero por ahí también había una doble intención de no querer provocar un tumulto o una revuelta o llamar la atención de los romanos, porque pues los romanos estaban muy atentos para sofocar cualquier intento de sublevación, ¿no? Así que pues también los fariseos estaban así como que, ¡cállalos, Jesús! ¡Cállalos! Jesús les respondió, si ellos se callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrían a aclamar. Este era el momento de regocijo del pueblo de Israel. Era el momento en el que su rey, tan esperado y prometido, estaba entrando a Jerusalén para cumplir lo que había venido a hacer. Así que era un momento histórico, eterno. Entonces no se podían callar. Lo que Jesús les quiso decir es, esto tiene que continuar. No los podemos callar y si se callaran, las piedras comenzarían a alabar, a aclamar. 41. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar diciendo, ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Jesús sabía que no iban a terminar de aceptarlo. Que a pesar de que aquí lo estaban aclamando, al ellos tener otra mentalidad de cómo tendrían que ser las cosas, de qué estaban esperando que fuera el Mesías, que hiciera, entonces muchos se iban a desanimar y lo iban a abandonar. Y que no iban a reconocer este tiempo, este tiempo histórico. Entonces, pues esto estaba profetizando el Señor Jesús, que iba a suceder. Te rodeen, no pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar porque no reconociste cuando Dios te visitó. Una profecía fuerte. Fuerte, pero lamentablemente, a pesar de todo lo que Jesús dijo que en qué consistía el reino de Dios, lo que él iba a hacer, las profecías que ya estaban escritas, prefirieron aferrarse a su forma de cómo ellos esperaban que Dios hiciera las cosas. Y esto es terrible porque me pone a pensar en que muchas veces así seguimos empecinados y no avanzamos. Y seguimos en problemas, en discusiones, seguimos teniendo problemas a lo mejor de carácter, esperando que el Señor haga algo de la forma en que nosotros pensamos que lo tiene que hacer. Y no es así. Lo mejor es ser humilde y poner en manos de Dios esa dificultad, ese problema, esa carga y ver su mano poderosa, teniendo fe y no esperando que Él se haga de una forma específica, pero sí sabiendo que lo va a hacer, porque lo que Él dice se cumple en el nombre de Jesús. Así es, se va a cumplir, como lo estamos viendo, como lo que vimos de esa viuda que con un juez injusto estaba, insiste, pues Dios es bueno y va a cumplir lo que dijo. Así es. ¿Y esto qué crees? Pasó unos casi 70 años después de Cristo. Fue cuando sucedió esto. Hubo una revuelta, los romanos pues vinieron a someterlos de nuevo y así precisamente los rodearon y destruyeron la ciudad, la quemaron. 45.
Luego Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían animales para los sacrificios. Como había sacrificios, unos dijeron, ay, bien listos, ¿verdad? Vamos a poner nuestro negocio de vender palomitas, o sea, no palomitas para comer, sino palomas que se usaban los animales para los sacrificios. Y pues sacamos dinero y la gente pues ya no va a tener que andar trayendo, andar cargando, viniendo con su caravana con animales, que aquí los compren. Entonces se había ya hecho un ambiente de mercado. Y entonces les dijo, 46, les dijo, las escrituras declaran, mi templo será una casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. En lugar de que el motivo de que fueran al templo fuera buscar a Dios, a cumplir lo que Dios les había pedido, a orar, no, ya era un mercado, era una situación de a ver quién sacaba más provecho y dinero. Después de eso, enseñó todos los días en el templo, pero los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa, junto con otros líderes del pueblo, comenzaron a planificar cómo matarlo. Pero no se les ocurría nada, porque el pueblo prestaba mucha atención a cada palabra que él decía. Esta era otra forma en la que, o es otro de los motivos por los cuales ellos se enfurecieron, porque se cree que lo más probable es que si ellos estaban permitiendo, eran los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa, que ellos permitían que hubiera esta situación de hacer un mercado y que ellos pues tenían intereses en ese dinero, pues que ellos tenían una parte de lo que se vendía. Así que fue así como que, ¡ay! ¿Por qué nos quitas nuestro negocio? Pero pues no sabían cómo matarlo porque la gente realmente le estaba prestando atención y sí tenían miedo de que la gente se les volteara, ¿verdad? De comenzar una revuelta, una rebelión en contra de ellos. Así que, pues ahora sí que no sabían cómo. Recordemos, el Señor Jesús no lo mataron, o sea ay, lo mataron si no lo hubieran matado. No, Él entregó su vida. En el momento preciso y exacto fue cuando se permitieron las circunstancias para que Él pudiera entregar su vida. Ya Dios le estaba diciendo, este es el tiempo, y por eso es que fue a Jerusalén. Y tú y yo tomemos lo que en este día hemos aprendido, que es a confiar en el Señor, a no esperar que las cosas sean como nosotros lo concebimos. Dios nos va a sorprender. Déjate sorprender por Dios. En este día, déjate sorprender por Dios. Déjate sorprender. Señor, sorpréndenos, 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 Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Así que ve en este día en la victoria de Dios, en el gozo del Señor, y nos vemos mañana en otro episodio más. Adiós.